nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos este 12 de abril del año 2021 a Actualidad 506. Es un honor que nos acompañe y bueno, ya usted, como tenemos esa primera imagen así para los que están en San José TV y en el Facebook Live, ya usted ve que estamos muy bien acompañados esta tarde de lunes. Bueno, primero que todo, no es porque sea más o menos importante, sino porque a mí me alegra mucho que mi hermano Fernando Quesada nos esté acompañando ahora. Por supuesto que sí, fundador de este proyecto, pero tenemos al doctor Fernando Zamora Castellanos, recientemente todavía pues con aspiraciones en una precandidatura del Partido de Liberación Nacional y que acaba de pues sumarse al señor José María Figueres en un proyecto que ilusiona al Partido de Liberación en poder llegar a gobernar este país y pues con la promesa, según lo que han indicado hasta el momento en sus redes sociales y demás, de lograr el cambio que este país necesita. Así que, don Fernando, muy agradecidos de que usted nos está acompañando esta tarde y tal vez, además de saludarlo, la primera pregunta es esa alianza, esas alianzas que se están dando, ¿de verdad que son para beneficio de Liberación y de Costa Rica? Así es, eso es indudable. Mire, esta oportunidad, o me dan la oportunidad de explicar por qué fue la alianza. Bueno, la realidad es que primero fue una razón político. Bueno, primero que todo, un saludo a la audiencia, perdónenme, y un saludo a Fernando y a Osvaldo, de verdad agradecidos por la invitación. Bueno, lo primero que debemos decir es que ciertamente había una razón, Osvaldo y Fernando, de tipo político electoral, y es que a pesar de que nosotros habíamos iniciado una labor muy fuerte, ¿verdad? Habíamos iniciado desde diciembre que empezamos la campaña, desde diciembre al 6 de abril. Habíamos llevado una labor muy fuerte que se había traducido incluso en básicamente más de 87 reuniones en todo el país, reuniones incluso presenciales. O sea, yo iba a las comunidades, más de 87 reuniones en todo el país. La verdad es que al momento de la inscripción de las papeletas, la realidad es que las papeletas que nosotros inscribimos, siendo, y óigase bien qué interesante, siendo la segunda fuerza política la segunda fuerza política que se inscribió con más papeletas, ¿verdad? La primera fue la del expresidente Figueres. La distancia era importante, a pesar, repito, que éramos la segunda fuerza. Después del presidente Figueres, la segunda era su tendencia. Era la tendencia mía. El presidente Figueres inscribió, digamos, del universo de las papeletas, del 100% de las papeletas, presidente Figueres inscribió cerca del 60%, solo él, cerca del 60% de las papeletas eran figueristas. Yo andaba por una cifra cercana al 20% de las papeletas. Eso representaba más o menos el 80% entre él y yo, el 80%, pero vea que la distancia era una... Usted era una tercera parte, digamos, de lo exacto, que y a pesar de que yo era el segundo, ¿verdad? Ya los otros precandidatos eran... ¿Quién le seguía, don Fernando? Después de mí era Thompson, era el que seguía la tercera fuerza. Él sobre todo tenía muy focalizadas sus papeletas en Cantón Central y en San Ramón, y ya después pues el resto eran un conjunto de precandidatos que tenían ya, como decimos los ticos, puchitos de porcentajes. Pero como verán, la realidad que nosotros enfrentamos es que la distancia era muy amplia. O sea, nosotros con un 20% y el presidente Figueres con 60%, el expresidente con 60% de porcentaje. Era muy difícil de enfrentar en esas condiciones, era muy difícil de enfrentar la situación. Y el tema económico, don Fernando, para que seamos transparentes en eso también. Sí, el tema económico, por supuesto, también se termina siendo reflejo del aspecto político, porque ¿qué es lo que sucede? Obviamente toda la gente que colabora
van a ser los grupos más fuertes, van a tener más colaboradores. Eso es un principio casi que básico de lógica y matemática. Del grupo que tiene más gente, tiene más colaboradores. Los grupos que teníamos menos gente, teníamos menos colaboradores. Entonces, pues sí, además económicamente teníamos menos fuerza también. Entonces, que eso se refleja también a la hora de la votación. Entonces, esa era la realidad política electoral inicial. Además de que había otra cosa básica, y es que la gente la gente le estaba pidiendo a la política, a la clase política, experiencia, ¿verdad? Y aunque nosotros pues teníamos experiencia realmente, porque yo había sido secretario general del partido 4 años, había sido jerarca público, etcétera, etcétera, pero era por supuesto que mucho menos conocido que el presidente Figueres. Entonces la gente en ese lado también, digamos, nos reprochaba que la gente quería la experiencia del expresidente, y eso hacía también simbolizaba o representaba un importante obstáculo político. Entonces ese fue el primer elemento de valoración. Nosotros hicimos una consulta amplia, transparente, con todas las bases nuestras, les indicamos esto, les hicimos ver esto, y las personas coincidieron en que era importante acatar, digámoslo así de alguna forma, el llamado a la unidad que nos hacía el expresidente Figueres, porque el expresidente Figueres nos empezó a llamar, era evidente que él estaba más fuerte, y nos empezó a llamar al resto de las tendencias. Entonces, en principio, digamos que hubo una aceptación de la dirigencia de que procediera con el diálogo, la dirigencia zamorista. Cuando dialogamos, ustedes saben que yo soy una persona de valores judio-cristianos claros, firmes. Entonces, lo primero que me senté a valorar con el presidente fue lo del movimiento, los sueños y los ideales del movimiento Una Costa Rica Grande, que obviamente él estuvo de acuerdo, más o menos en términos generales, él estaba de acuerdo con el planteamiento de Una Costa Rica Grande. Y por supuesto, en virtud de mis valores judio-cristianos, repito, temas polémicos, ¿verdad? Como el aborto, la persecución, los problemas polémicos de persecución a la iglesia que hemos vivido en los gobiernos PAC. Y el presidente Figueres fue clarísimo, ¿verdad?, conmigo, en el sentido de que, pues obviamente él ni estaba a favor de nada que atentara contra la vida del ser humano por nacer, ¿verdad? Que en eso había un compromiso claro, un pacto claro de ser respetuoso de eso, que es el tema que a los cristianos, tanto católicos como evangélicos, nos interesa, por una parte, y por otra también que, pues obviamente, él tenía una tradición, ¿verdad?, desde su padre, que era muy cercano al padre Núñez, y que el padre Núñez había sido un fundador del partido, que por demás estaba lo otro. O sea, Liberación siempre ha sido un partido que ha tenido más bien amistad con la iglesia, amistad con las iglesias cristianas y católicas, ¿verdad? Y que nunca nosotros en un gobierno de Liberación han sucedido cosas que representen persecución alguna, como vemos en este gobierno de qué sé yo, prohibiciones de hacer misas en Sinar y esas cosas, prohibiciones de orar a la gente en las entidades públicas, nada de eso. Y que él era claro que yo conocía la tradición de su padre, que era, repito, un hombre muy tolerante con la fe religiosa, y que entonces que eso también pues estaba claro, que era algo que a mí como creyente me interesaba. O sea, me interesaba que si yo le iba a unir fuerzas con don José María, él me dejara claramente garantizado de que él ni iba a estar con el aborto, ¿verdad?, ni iba a estar tampoco con nada que oliera, como decimos los ticos, nada que oliera a persecución de los cristianos o de la iglesia. Entonces, junto con el proyecto La Costa Rica Grande, que es un proyecto obviamente de mis postulados de obra en el gobierno, más eso, nos entendimos además en lo ideológico y en lo que respecta a las ideas. Y bueno, en relación a otros temas, mire, que tal vez alguna gente me ha reprochado que el tema de los cuestionamientos que han habido con el expresidente, mire,
la verdad es que ustedes saben que yo no soy un político de andar juzgando lo que los tribunales de justicia no han juzgado, o peor aún, o mejor aún, más bien lo que los tribunales de justicia más bien han absuelto. O sea, yo no soy para seguir. Entonces, en ese sentido, pues yo tampoco, no, si los tribunales no tienen un reproche, ¿por qué yo tendría que tener un reproche al respecto? Entonces, voy a aprovechar, don Fernando, porque es que precisamente, ya que usted tocó el tema, aquí hay un comentario de doña Ana Lorena Quiroz Fallas. Dice que pena, señores, con todo el respeto, ya se les olvidó que el señor Figueres se dio a la fuga y no saben por qué. Ese siempre ha sido un tema, el hecho de que él haya decidido irse del país. Y evidentemente habrá, don Fernando, usted lo sabe, y desde que tomó la decisión de que se iba a aliar a don José María Figueres, usted sabe que ese va a ser un tema que siempre va a estar ahí. Sí. Y que en campaña política va a estar ahí. Yo de ese tema, pues no es a mí el que me corresponderá defender. Lo que sí tengo claro, yo como abogado, y recordemos que lo primero que yo soy antes que político es abogado constitucionalista. Yo no puedo juzgar a quien ha sido absuelto por los tribunales. Ni usted ni nadie. Exactamente. Lo demás le corresponderá al presidente Figueres, el expresidente Figueres, perdón, de aclarar lo que entiendo que ya ha aclarado, pero seguirlo aclarando. Pero ya eso no es un tema mío. Correcto. O sea, lo que era una realidad es la realidad política con la que yo me enfrentaba, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, que era una realidad de que la gente exigía una figura de experiencia, que particularmente la gente era una realidad estadística, se estaba decantando, o sea, estaba optando por el expresidente Figueres, que nosotros ya era mes y medio lo que nos quedaba para la elección. O sea, hoy estamos a mes y medio de la convención, no habíamos logrado, digamos, el nivel de crecimiento como para que nosotros pudiésemos decir, miren, vamos a pelearla. Además la verdad es que coincidíamos, nos sentamos y ya el expresidente y yo, eso es otra cosa importante, habíamos sido compañeros de comité ejecutivo, él como presidente del partido y yo como secretario general, y habíamos demostrado ser una fórmula exitosa. Logramos el 60% del triunfo en las alcaldías, logramos el código de ética del partido, logramos un congreso ideológico de primer nivel, en fin, tuvimos muchos logros. O sea, logramos levantar la imagen del partido cuando él estuvo de presidente y yo secretario general del partido. Entonces ya además ya habíamos tenido una historia de unidad en nuestro trabajo, y lógicamente además habíamos logrado entendernos en temas que son los que al fin y al cabo a mí más me interesaban, como era el proyecto mío de la Costa Rica Grande, ¿verdad?, el conjunto de objetivos de desarrollo, que él estuvo de acuerdo con ellos, y por supuesto que una segunda administración Figueres Olsen no represente todos los valores no laicos, porque todos los cristianos, recordemos que somos laicos, ¿verdad? Los cristianos creemos en el Estado laico, sino laicistas, ¿verdad? Que eso es algo sí que ya es muy grave, ¿verdad? El laicismo es pretender expulsar a la fe de la vida pública. Entonces él, en ese sentido, nos entendimos de que se mostró clarísimo que una administración de él no iba a ser como estas últimas del PAC, una administración que perseguía la fe. Y repito, en torno al no nacido, que es un tema que para mí era vital también, quedamos clarísimos de eso. Además, repito, que su señora esposa, la futura primera dama, doña Cintia Berrocal, es una católica, no sé si ustedes lo sabían, es una católica muy coherente, practicante, ¿verdad? Una mujer de fe, practicante, repito, en la Iglesia Católica. Y bueno, eso no deja de ser también una importante... Y una garantía, digamos. Sí, es una importante, porque además es una mujer que ejerce una gran influencia en él, ¿verdad? Entonces, más bien un poco bromeábamos con eso de que indudablemente, en razón de la garantía de doña Cintia, que tuviéramos claridad de que de que él no iba a poder hacer absolutamente nada que fuera contrario a los valores de su propia esposa. Y bueno, eso me tranquilizó muchísimo. Además, repito, yo conozco la trayectoria del expresidente Figueres, ya había gobernado y nadie se le ocurre pensar que el expresidente, cuando gobernó
en el 94-98 haya hecho nada contrario a los valores de la fe. Y bueno, yo creo que en ese sentido era algo que también me motivó a unir fuerzas con el expresidente Figueres. Don Fernando, cuando nosotros pensamos en una eventual precandidatura del presidente Figueres, y vayamos un poquito más allá de que él llegue a ser presidente, Fernando Zamora, ¿qué trae a la mesa? ¿Usted cómo cree que usted podría ayudar a este nuevo gobierno a hacer este cambio estructural que necesita nuestro país? Sí, bueno, ya digamos, en términos del protagonismo propiamente mío en el gobierno. ¿Cómo cree que usted puede ayudarnos? Ya ese tema, digamos, es un tema secundario, porque aquí lo que se trata es esencialmente de ponernos de acuerdo en los temas, que fue de hecho lo esencial, era ponernos de acuerdo en los temas de ideas e ideológicos, o sea, tener claro de que nos uníamos en función de un conjunto de ideales en común. Eso era lo importante. Ya el tema de que la forma en que yo iba a protagonizar en el gobierno de él, realmente eso no se tocó a fondo. Pero lo que quiero decir es que obviamente, digamos, porque pues por lógica, pues él me indicó que él iba a querer que yo protagonizara, ¿verdad? Que yo tuviera algún tipo de responsabilidad en un gobierno. No necesariamente concretamos sinceramente nada en específico, pero que sí, él me pidió que él quisiera, ¿verdad? Como una señal, además de que la gente que de alguna forma me había acompañado en este proceso estuviera también representada, lógicamente la parte del liberacionismo que me había acompañado, que estuviera representada también en un gobierno donde yo tuviera algún tipo de responsabilidad. Ahora, ¿cuál? No, sinceramente, es que, por ejemplo, eso fue un tema secundario que no concretamos nada al respecto. Lo que sí es que pues es obvio, porque además tiene que ser en función de sería importante lograr los objetivos, algún tipo de responsabilidad. Sí, probablemente la voy a tener. Porque sería importante entender, por ejemplo, cuando se está formando un equipo de trabajo, como parte de la carta de presentación que trae un nuevo gobierno que viene, que usted ya tenga ese equipo predeterminado, que sepamos nosotros qué es lo que en qué es lo que van a aportar. Usted es un abogado constitucionalista muy bueno, siempre ha sido una persona muy transparente, y me hubiese gustado entender por dónde es que usted le quiere hacer esa parte de este nuevo rompecabezas que se está formando. Sí, mire, probablemente lo que sí hablamos es que muy probablemente yo voy a tener responsabilidades referidas con todo el esquema de reforma del Estado. ¿Sí? Muy bien. Eso, por ahí va el asunto. Como le repito, que decir que un cargo, no, eso en realidad no solo es secundario, sinceramente no concretamos que dijéramos, mire, usted va a ocupar X o Y posición, ¿verdad? Pero no, pero se lleva desde ya la ayuda en cuanto a la reforma del Estado, que es importante. Exactamente. Eso sí, pues hablamos de esa posibilidad, ¿verdad? De que yo me involucrara en todos esos temas. Que son legales, ¿verdad? Que es la especialidad mía. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa, porque sí, para retomar esa parte donde el señor Zamora dice que él no negocia directamente un puesto con el señor José María Figueres, y también ya están llegando algunos comentarios de personas que han querido opinar esta tarde. Estamos con don Fernando Zamora Castellanos, ex precandidato o ex aspirante a la precandidatura por el Partido de Liberación Nacional, que ustedes conocen también pues como un destacado abogado constitucionalista. Ya venimos. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara.
El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Ferretería El Principio en Plaza Duga en Zapote, para empezar su proyecto o reparación como se debe. Abierto al público desde este 5 de abril. Recuerde, en Plaza Duga en Zapote está Ferretería El Principio, para empezar como se debe. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde del lunes 12 de abril del año 2021 nos sentimos complacidos de poder compartir esta mesa de Actualidad 506 con don Fernando Zamora Castellanos, miembro del Partido Liberación Nacional, exsecretario de ese partido, abogado constitucionalista y un reciente aspirante a una precandidatura por el PLN, bueno, que al final de cuentas no llegó porque él se decantó por darle su adhesión o aliarse, digamos, con José María Figueres. Antes de seguir le consultando varios temas que nos interesa desarrollar con don Fernando y con mi hermano Fernando Quesada Blackwood, voy a leer aquí algunos comentarios. Bueno, nos manda saludos también nuestro otro compañero Manuel Ujata Castillo, dice que un saludo para nosotros y para el señor panelista. Dice don Neftalí Rojas Rivera, dice, lamentable decisión, estimado Fernando Zamora, dice, la alianza que debió ser era usted de candidato de consenso. Bueno, eso es algo positivo. Como José María Figueres no es de recibo para el soberano no liberacionista, como para que gane las elecciones. Dice doña Ana Teresa Porras, un saludo a los caballeros, en especial a don Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias, que nos ven multimedia. Bueno, muchísimas gracias, doña Ana Teresa. Para retomar, el rumbo de Costa Rica debe ser por medio de un partido tradicional. Esa es una consulta de don Manuel Ujeta. Don Manuel Gamboa dice saludos a ambos desde México. Y María Luz Rojas dice, don Fernando, cualquier organización que contemple a don Fernando es un lujo. Bueno, muy bien. No cualquiera tiene el conocimiento legal de los asuntos del país. Bueno, ahí hay comentarios. No, muchas gracias. Hasta no he escuchado nada qué lindas palabras, como tan negativo, ¿verdad? No, perdón. Qué lindas palabras. Le agradezco a la audiencia. Porque ya ahora, con esto ya no es ni, antes se decía la teleaudiencia, ya ahora es, y muy feo decir info, porque es informática, es infoaudiencia, o infovidente. La multiaudiencia, ¿no? Sí, entonces hay que decir mejor audiencia y punto. Sí, correcto. Estamos en todo. Ya ahora esto es, claro, es que lo internet es televisión, es radio, esto es el internet de abarca un montón de cosas. Y 93.1 que llega a todo el territorio nacional. Exactamente. Entonces yo por eso me digo audiencia, ¿verdad? Y no ni teleaudiencia ni nada de eso. Agradecido por esas palabras tan bonitas. Pues sí, pero yo hubiese preferido, tenerlo por seguro, la lucha mía, o sea, como les digo, la lucha mía fue absolutamente honesta. Fueron 87 visitas en 4 meses en todo el país. Fue una labor de titánica, la verdad, y un esfuerzo, porque lo que yo pretendía era levantar y lograr ganar la precandidatura. La realidad es que no se logró el objetivo. Funcionó diferente. No se logró el objetivo porque, repito, era una realidad estadística. O sea, el liberacionismo, vamos a ver, no había nada, Osvaldo y Fernando, no había nada más claro que la estadística de las papeletas. Porque yo podría no creerle a las encuestas. Yo digo, no, eso es mentira, exacto, eso es mentira. Yo oigo que la gente me apoya, así que yo sé que yo voy ganando o puedo ganar. Entonces, digamos que yo no le creo a las estadísticas, a las encuestas. Pero ¿cómo no le voy a creer a algo tan contundente que es la cantidad de papeletas inscritas por tendencia? Eso habla indudablemente de una realidad organizacional, que es lo que al fin y al cabo es lo que lleva al elector a votar, ¿verdad? O sea, difícilmente, pues sí, uno sabe que siempre hay gente que va por sus propios medios, ¿verdad? Pero eso es siempre no es toda la gente. Necesitas una estructura organizacional que te garantice
que te garantice una buena, digamos, un buen recaudo electoral. Y era evidente que, óigame, y le estoy diciendo que yo era el segundo, pero aún siendo yo el segundo, era el segundo con apenas, la tendencia del expresidente Figueres me metía el triple. Tiene una diferencia visual. Sí, entre 20 y 60 él, y ya los demás pequeñitos candidatos menos, ¿verdad? Entonces, era una realidad estadística. Amén de que, la verdad es que había una coincidencia importante en muchas cosas. El expresidente Figueres no es desde ningún punto de vista no va a ser un enemigo de la fe. Su esposa, repito, es una católica clara y practicante. Los ideales que teníamos de inversión, de reducción de las regulaciones en el Estado, de ojalá incluso valorar la baja de los impuestos, todo eso coincidíamos en un montón de planteamientos. Y la verdad es que hay una realidad. El liberacionismo se decantó o se está decantando por él. Eso es una realidad estadística. Sí, don Fernando, yo siento un entusiasmo, digamos, precisamente de eso, del liberacionismo. Sin embargo, bueno, ahora me toca a mí hacer aquí, digamos, el contrapeso. Pero bueno, es un partido que también ha sido cuestionado, es un partido que pertenece al llamado bipartidismo, del cual la gente se cansó y por el cual la gente también, digamos que más que una contundencia desde el punto de vista estructural del PAC, yo considero, es mi opinión muy personal, la presidencia de Luis Guillermo Solís y la actual presidencia de Carlos Alvarado fueron votos de protesta, no tanto porque quisieran llevar el PAC, sino porque no querían que fuera lo contrario, digamos, sí, o el que estaba de contrincante. Es cierto. Entonces, lo que pasa es que de ahí, para verdad es el tiempo. Por eso, ¿es un partido tradicional la respuesta para este país? En este momento a mí no me cabe la menor duda, ¿verdad? Porque para verdad es el tiempo y como decimos los abogados, a las pruebas nos remitimos. La verdad es que estos experimentos, ¿verdad? Que fue algo que así fue. Fue algo, Fernando, que a mí me afectó, o sea, en este sentido. O sea, yo era, digamos, ciertamente la gente me veía a mí como una fuerza renovadora. Lo que pasa es que eso no es por lo que hoy la gente se está decantando. La gente, el liberacionismo y la ciudadanía en general, e incluso mucha gente que estaba conmigo, mira, total y absolutamente sinceros, y me decían: vea, Zamora, yo estoy con vos y me gusta, yo sé, yo te conozco, pero hay una realidad. La gente que estaba conmigo, nosotros, que los que buscamos votos por vos, toda la gente nos dice: no, es que queremos alguien de experiencia, y Figueres nos da qué torta. Figueres nos da, digamos, esa garantía. Es bueno tener gente tan sincera, le digo. Sí, no, eso sí es cierto. Y me decía, Figueres, todas esas cosas influyen, ¿verdad? Figueres les da, o sea, eso le decían digamos, a la gente, que mucha de la gente que llegaba a buscar votos en ese momento por mí, me decían: candidato, qué problema, o precandidato, qué problema, vieras que estamos teniendo problemas. Mucha gente le gusta su perfil, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría se están decantando por un candidato, que en este caso, pues, el presidente Figueres, que tenga experiencia. ¿Qué ofrece? Entonces era una realidad que nosotros estábamos enfrentando en ese momento. ¿Qué ofrece el PLN que sea diferente a lo que hemos tenido en estos últimos 8 años? Bueno, experiencia, gobernar bien, ¿verdad? Yo creo que difícilmente no hay un costarricense, ¿verdad?, que no reconozca que los gobiernos de liberación son gobiernos en donde el país tiene estabilidad y crecimiento, ¿verdad? Esa ha sido la norma de los gobiernos de liberación nacional, la gente lo reconoce, y precisamente hoy la inmensa mayoría del país ya no quiere este tipo de experimentos, menos aún estos experimentos de naturaleza, digamos, antivalores muchas veces, ¿verdad?, tan extremadamente laicistas. Quieren un gobierno de sensatez, un gobierno de gente experimentada, un gobierno de gente en donde incluso en el caso de la unión de este servidor con el expresidente Figueres, la gente le ha gustado, que es como una combinación de renovación y experiencia, ¿verdad? Y bueno, la gente desde ese punto de vista le ha gustado,
al fin y al cabo esa combinación, esa alianza que representa de alguna forma la experiencia que la gente hoy mayoritariamente está pidiendo y la renovación de una figura como la que puedo de alguna forma representar, ¿verdad? Entonces, pues no, esa es la realidad del ambiente político hoy, y por eso no me cabe la menor duda de que la decisión de la ciudadanía está representando no más experimentos, volver al equipo de Liberación Nacional, ¿verdad? Si lo vemos incluso también en los otros partidos, ¿verdad? Pues, o más bien, ni siquiera podríamos hablar que son concretamente partidos, sino las otras figuras que en gran medida tampoco representan mayor experiencia ni mayor equipo de gobierno que signifiquen una garantía, ¿verdad? Para los próximos 4 años. Entonces hay una corriente muy fuerte, ¿verdad? Una corriente muy fuerte a favor de Liberación Nacional en este momento. Don Fernando, y dentro de esas reformas que usted mencionaba, que va a ser parte del trabajo que usted podría hacer en una eventual presidencia de Liberación. El otro día, conversando con un compañero, me decía, ¿qué están ustedes dispuestos, o cómo ves desde la parte de reformas, a realmente hacer un cambio, de reestructura radical para eliminar esa situación, por ejemplo, de las pensiones de lujo, sin mirar a quién? Sí, bueno, mire, el tema de las pensiones de lujo se las trae. Vamos a ver, en ese sentido yo he venido haciendo una aclaración a la ciudadanía en este sentido. Bueno, vamos a ver, primero que todo tenemos que entender qué es una pensión de lujo. Eso. Una pensión de lujo no es una pensión alta necesariamente. Alto ahí, porque no nos confundamos. ¿Por qué? Pues hay mucha gente que confunde la pensión alta con una pensión de lujo. Por eso la pregunta de usted, porque ahí usted hay es un experto error. En esto. Una pensión de lujo no es necesariamente una pensión alta. O sea, alguien puede tener una pensión alta, ¿verdad? Si se quiere, muy fuerte, millonaria, ¿verdad? Y es una pensión que de alguna forma no es de lujo, porque es una pensión para la cual durante años ese empresario o ese ciudadano cotizó, ¿verdad? Entonces tiene derecho, ¿verdad? Él fue solidario con el sistema y tiene derecho a recibir una alta remuneración porque es la retribución de lo que él dio. Es una retribución justa, ¿verdad? Entonces, alto ahí, porque la gente tiende a confundir pensión alta con pensión de lujo. La pensión alta no es intrínsecamente injusta. Lo que es injusta es la pensión de lujo. ¿Y por qué? Lo que se llama pensión de lujo. Y ahora sí hay que entender qué es una pensión de lujo. Una pensión de lujo es una pensión para la que no se ha cotizado, ¿verdad? O sea, una persona que tal vez durante muchos años hizo una cotización baja, mediocre, y en un momento dado empieza a laborar en una posición de alta jerarquía en el Estado, ¿verdad? Que eso en todo caso a futuro ya no existen, ¿verdad? Pues eso sí los diputados lo eliminaron, ¿verdad? Eso sí hay que aclarar también. O sea, ya, digamos, en adelante no existen ya las pensiones de lujo, ¿verdad? Pero que en el pasado, era una realidad del pasado, gente que no había cotizado llegaba a una posición X en la función pública de alto rango y entonces se pensionaban con lo que llamaban con cargo al presupuesto de la República, el presupuesto nacional. Entonces ese presupuesto les inyectaba, ¿verdad?, un monto adicional para el cual ellos no habían cotizado. Eso es una importante aclararlo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, el obstáculo para la eliminación de estas pensiones llamadas pensiones de lujo? Bueno, el obstáculo en gran medida, ¿verdad?, ha sido de las decisiones o la jurisprudencia de la sala, ¿verdad?, que ha determinado que quien goza de eso, incluso cosa con la que yo sinceramente no estoy de acuerdo en ninguna de esas interpretaciones, pero incluso han ido incluso mucho más allá al decir que, por ejemplo, el hijo que recibe, ¿verdad? Hay un cierto régimen que era del pasado también, donde se permitía que hasta el hijo, no solo la esposa viuda, sino que el hijo ya mayor de edad, no el hijo menor de edad, ¿verdad?, ni la viuda, no, el hijo mayor de edad
pudiera seguir disfrutando de la pensión. O sea, era de locos, era algo absurdo. Sí. Bueno, pues la sala dijo, lamentablemente, o sea, la sala tiene una posición tan radical en lo que en derecho constitucional llamamos los derechos adquiridos, ¿verdad? Que ha dicho, no hay forma de tocar las pensiones de lujo. Entonces, o ese tipo de pensiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quienes las gozan a su vez de derechos adquiridos, ¿verdad? O sea, no son expectativas de derecho, o sea, no es algo que usted podría llegar a tener, sino es algo que ya usted tiene, o sea, la persona tiene y está disfrutando, y en función de eso, entonces es causante del tiempo a que se vaya diluyendo. Han pasado periodos de tiempo, exacto, entonces que ya están derechos adquiridos, y la sala cuarta, que en este tema legal sabemos todos que es la última palabra, ha sido clara o muy radical, ¿verdad? En eso, y no está permitiendo ese margen de cambio, ¿verdad? Y de eliminar esa, que para mi criterio es una gollería, ¿verdad? Es algo indebido. Entonces, ¿qué es la única salida en virtud de eso? Bueno, definir una estrategia para meterle impuestos a esas pensiones, meterle impuestos. Ahora, ¿qué ha dicho la sala también? La sala ha dicho que esos impuestos que usted le pueda meter a esas, para de una forma el Estado recupere, son inconstitucionales. No, que no pueden ser lo que llaman confiscatorias. O sea, porque nosotros podríamos meterle un impuesto alto que haga que la pensión de lujo ya deje de ser de lujo. Bueno, pero la sala ha dicho que tampoco puede ser un impuesto tan alto que sea confiscatorio. Entonces hay que seguir insistiendo. Yo creo que la estrategia es aumentarle el impuesto a un punto en donde la sala no lo prohíba, ¿verdad? Pero hay que seguir intentando reducir el privilegio, porque el privilegio, como le repito, es una gollería. Sí, vamos a hacer aquí nuestra segunda pausa y final para venir al bloque ya final. Voy a leer aquí nada más un comentario y usted lo comenta ahora cuando regresemos. Dice doña María Rojas, dice: cordial saludo, caballeros, necesitamos enrumbar nuestro país. Don Fernando demostró con acciones dentro del partido su excelente aporte. Con la alianza esperamos que siga activamente aportando para el bien de los costarricenses. Ya casi comentamos eso, y también tenemos que comentar y tenemos que preguntarle a don Fernando, como miembro de Liberación Nacional, pues de ahí lo que lamentablemente se informó durante el fin de semana, donde habría personas vinculadas al partido relacionadas con un grupo que fue detenido, un grupo delictivo que fue detenido en la zona sur, y evidentemente pues sabemos que don Fernando, como persona valiente que es, nos va a dar una respuesta al respecto. Ya venimos. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Para su proyecto o reparación, empiece por el principio. Ferretería El Principio, en Plaza Duga en Zapote, abierto al público desde este 5 de abril. Recuerde, para empezar como tiene que ser, empiece por el principio. Le esperamos. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio.
Y regresamos al bloque final de esta tarde de 12 de abril, acá en Actualidad 506, el programa que se transmite a través de 93.1 Radio Fides, Facebook Live y San José TV para todo el territorio nacional. Y esta tarde nos ha hecho el honor de acompañarnos don Fernando Zamora Castellanos, quien pues usted reconoce, pues sí, como un abogado constitucionalista que en algunos medios vierte sus opiniones al respecto de temas que tienen que ver con el derecho, pero también pues que sí es miembro activo del Partido de Liberación Nacional y que estaba pues por disputar una precandidatura dentro de esta agrupación y ha decidido aliarse a José María Figueres recientemente. Don Fernando, usted pertenece a un partido, como le decía hace un rato, que si bien es cierto ha sido un partido importante para Costa Rica, la socialdemocracia, digamos, que representa el Partido Liberación Nacional, ha sido importante en la constitución del Estado costarricense, llámese todo lo que nosotros en este momento tenemos como país, que disfrutamos como país, como sociedad y que nos permite tener una paz social. Pero también ha sido un partido como los dos partidos tradicionales que decíamos cuestionados. Y recientemente alguna gente dice, es que ese es un truco de la campaña política. Bueno, pero recientemente hay una investigación que dice que hay un miembro, se sospecha que un miembro del partido haya visitado a una persona recientemente que acaba de ser detenida por un grupo que presuntamente dirigía vinculado con el narcotráfico de la zona sur. Y donde también pues un miembro del Consejo Municipal del cantón al que este grupo tendría sus operaciones también fue detenido. En fin, hay toda una serie de nebulosas ahí. ¿Qué tiene que hacer esta persona o el partido en una circunstancia como esta? ¿Aclarar? ¿Esconderse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, mire, yo creo que es contundente lo que debe hacerse. El señor diputado Viales tiene que aclarar si era él o no era, pero de inmediato. O sea, él debe aclarar si él era o no la persona que visitó al narcotraficante días antes de su detención, ¿verdad? Y que lo visitó a su casa. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y este diputado, ¿verdad? Diputado y secretario, claro, del Partido de Liberación Nacional. Fue predecesor mío. Yo fui secretario general del partido exactamente antes que él. O sea, yo le cedí a él la estafeta de secretario general, ¿verdad? Él tiene que inmediatamente aclarar eso. O sea, no puede pasar un instante más sin que él no haga una conferencia de prensa que si es mentira contundente, diciendo, afirmando, una conferencia de prensa contundente, afirmando, señores, yo en ningún momento he visitado ni conozco a esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues yo espero que, entiendo que ya una diputada del Partido de Liberación Nacional lo combinó públicamente en el plenario, en la asamblea más bien, no sé si fue en el diputado Pedro Muñoz también se lo dijo sí, exacto, hay varios diputados, incluso creo que la diputada Nicolás creo que lo hizo también, no sé si fue en el plenario, pero por lo menos sí lo vi por ahí, y bueno, yo tengo la confianza en que lo va a hacer en las próximas horas. Y tiene que ser don Fernando, o sea, el partido como tal no, porque eso es algo que solo él sabrá. Uh-huh. El partido no tiene cómo saber si él en efecto lo que puede haber es una reacción del partido en caso de que se confirmara si el partido, digamos, ya una diputada del partido lo hizo claramente y ahora, digamos, como dice el dicho, la bola está en la cancha de él. Uh-huh. Él tiene que aclarar eso y si es cierto, por Dios santo, por Dios santísimo, tiene que dar un paso un paso al costado de inmediato, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos esperando que ya se le combinó, ya se le hizo un emplazamiento preciso, estamos esperando a ver qué es lo que él va a contestar. Es diputado del Partido de Liberación Nacional, secretario del Partido de Liberación Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. O sea, es que son tres puestos que realmente y son muy importantes, don Fernando. Claro. Son muy importantes. Claro. O sea, y el partido en este momento, ahora sí, porque los intereses electorales existen, por algo estamos en esto, ¿no? Uh-huh. Los intereses electorales existen. ¿Se puede ver afectado por una situación de estas? Si queda una nebulosa, digo yo. Si queda una nebulosa, sí. ¿No? O sea, primero que todo, me parece que la actual presidenta del partido debería haber tomado también cartas en el asunto. En todo caso, me parece que ya fue clara la diputada Nicolás, solicitando, ella además como diputada de Punta Arenas, exigiendo la aclaración. Parece que
lo que corresponde ahora es esperar que en las próximas horas lo haga, ¿verdad? Y bueno, de lo contrario, sí creo que, como lo han planteado también algunos, amerita, si eso no es así, ¿verdad? Y si hay simplemente un silencio, me parece que debe haber una comisión investigadora al respecto, amén de que yo me imagino que ya habrá una investigación por parte de las autoridades judiciales, propiamente el organismo de investigación judicial ya debe tener alguna información, no sé, lo saco por sentido común, ¿verdad? Y ya me parece que sí, en efecto, imagino que ya la fiscalía y la fiscalía ha decomisado los libros de visitas de ese condominio, ¿verdad? Sí, eso es básico, ¿verdad? Me imagino que ese condominio tendrá un registro de visitas. No conozco, yo por ejemplo no conozco ningún condominio que no tenga un registro de visitas. Que se ha desaparecido. Sí, ¿verdad? Yo para mí un condominio tiene un registro de visitas. Ahora le pregunto yo a usted, le voy a hacer una pregunta como abogado, don Fernando. Yo visito a una persona vinculada con el narcotráfico. ¿Eso me hace cometer un delito? Desde el punto de vista legal, ¿estoy cometiendo un delito? Bueno, ya le conté, aquí ya no es una respuesta política, es una respuesta legal, como usted dice, obviamente no, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Si usted, digamos, porque usted perfectamente puede tener una relación con alguien así sin ni siquiera saber que lo sea, ¿verdad? Entonces, pues no necesariamente. Pero lo legal no es necesariamente moral. Bueno, es que vamos a ver, hay que tener algo claro. Si la persona, vamos a hablar en términos generales, si la persona tiene una relación con alguien que tiene vínculos con el narcotráfico y la persona no sabe que esa persona con la que él tiene vinculaciones o ella tiene vinculaciones es narcotraficante, pues obviamente ahí no hay ninguna falta ni legal ni moral, porque la persona, como decimos los ticos, no está en nada. Sí. Que va a estar sabiendo, ¿verdad? Ahora bien, yo lo que sí creo es que difícilmente un político... Qué difícil, ¿verdad? Sí. Un político que además maneja mucha información, los ciudadanos involucrados en las altas esferas políticas manejamos mucha información, ¿verdad? Por alguna razón la gente constantemente nos está informando, y uno más o menos se da cuenta de muchas cosas antes de que suceda. Tiene razón. Entonces difícilmente, ¿verdad?, alguien como un político de alto nivel, ¿verdad?, pues no sabe a quién está visitando. Entonces, si fuera así, por eso digo, si fuera así, hay lo que llamamos en derecho presunciones o indicios, ¿verdad? Que ahí sí, presunciones o indicios que desde la perspectiva moral, ¿verdad?, política, de moral política, obligan a un político a dar un paso al lado, al costado. O a aclarar o a dar un paso al costado. Sí, porque difícilmente un político puede decir que no sabe el tipo de persona con la que tenía relación, ¿verdad? Ahora, pues tampoco se trata aquí de juzgar, también es una realidad que puede suceder de que el político también, vamos a ver, también un político conoce a mucha gente y se relaciona, y uno muchas veces como político te presentan a gente que vos no conoces. Claro. Dice, mire, don Fernando, a usted lo quiere conocer y lo quiere ayudar. Ajá. Juan Pérez. Fulanito de tal, sí. Fulanito de tal. Mire, que qué día lo puede atender. Sí. Yo no sé quién es. Habrá que conocerlo. Imagínate un político. Imagínate, Osvaldo, Fernando, un político que diga, no, yo no acepto conocer o reunirme a nadie si no lo conozco previamente antes. O sea, también es cierto, o sea, ambas cosas son ciertas. Es cierto que un político, ¿verdad?, ciertamente tiende a tener información, pero también es cierto que un político conoce a mucha gente que no necesariamente él sabe quiénes son esas personas, porque en política yo lo viví incluso ahora con esta pre-campaña mía. Miren, en política constantemente te están amigos te están diciendo, mire, yo quiero que conozcas a este partidario que te quiere apoyar. Correcto. Y uno no conoce al partidario y uno se reúne, puede hasta sentarse es parte del proceso, almorzar con él, en fin. Señores, se nos ha ido lamentablemente el tiempo. Ha sido un gusto, don Fernando. Ojalá
que más adelante, cuando empiece a calentar esta campaña, lo podamos tener nuevamente como invitado. No sé si Fernando quiere hacer algún comentario final. No, muy agradecido que haya tenido el tiempo de visitarnos. Hay gente que tiene muchas consultas, pero yo creo que lo podemos dejar para una segunda ocasión que nos visite entonces, y así lo comprometemos a que se dé la vueltecita y esté con nosotros de nuevo. Muy agradecido, de verdad. Don Fernando, y ojalá que de verdad pues sus ideales de una Costa Rica grande se puedan ver reflejados de alguna manera en esta alianza que ha tomado con el señor José María Figueres. Para todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.